Para entender el panorama de hoy. Para conocer todos mis derechos. Para hablar de nuestros rollos. La CDH y Radio Universidad presentan Con Sentido Humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Con Sentido Humano, el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos y también le invito para escuchar la siguiente entrevista. Hoy nos acompaña un académico, un periodista de gran renombre, un hombre que tiene una trayectoria importantísima, sobre todo en la opinión pública, en generar opinión pública, en registrar la opinión pública, en registrar hechos históricos, autor de libros y actualmente director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es el doctor Javier Contreras Orozco. Bienvenido al programa, ¿cómo está? Muy amable, muchas gracias por la invitación y por supuesto pues muy agradecido por participar en este programa. Desde el nombre, Con Sentido Humano, creo que por ahí vamos inmediatamente creando una buena sinergia. Aprovecho para comentarle, en Filosofía y Letras pues tenemos dos bases muy concretas, dos pilares, por eso, que es el humanismo y que es la cultura, y que eso no tratamos de desviarnos de ahí, pero también hemos agregado otro elemento que lo tenemos de lema, que es una facultad con alma, precisamente con la idea de ir generando un poco más de sensibilización. Hablamos de mucho humanismo, de humanidades, y sobre todo en una época de la tecnología, en el siglo XXI, pues si no nos preocupamos por enaltecer los valores del humanismo, pues yo creo que entonces estamos a punto de perdernos. Claro, es gravísimo también esta parte, y luego la indiferencia también que tenemos hacia nuestros semejantes, ¿no? Es gravísimo también el individualismo exacerbado que de pronto tenemos. Doctor, hay varios temas que me gustaría abordar con usted, pero uno en particular que tiene que ver con algo que promovemos desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el derecho humano a la libertad de expresión, que es un tema sensible, delicado desde la perspectiva del ejercicio del periodismo, claro, pero en general para todas las personas. En este momento hay muchas preguntas respecto a cómo ejercer la libertad y cómo quizá no caer en excesos, porque también nos está pasando con el uso de las tecnologías de la información, que estamos cometiendo algunos abusos. Claro. ¿Cómo entender este derecho humano y luego también cómo transmitirlo a las nuevas generaciones de personas que publican, que generan, pues hacen el ejercicio del periodismo, claro, que son personas comunicadoras? Ahora se usa mucho este término de influencers, finalmente están haciendo comunicación, claro, y no excederse. Bien, hay muchos elementos, muchos factores de este tema, a ver si podemos de alguna manera irlo desglosando, porque intervienen varios factores. Primero, lógicamente, el comunicador, el que genera comentarios, opiniones, por un lado. Por otro lado, también el medio en el cual se va a expresar, que ahorita, últimamente, como nunca, pues no tan solo se ha complicado, sino se ha multiplicado con el surgimiento de muchos medios digitales, que ya se consideran prácticamente como medios, como si fueran medios totalmente con una estructura similar a los medios tradicionales, ¿sí? Que yo siento que también ahí nos va a complicar un poco el tema. Y lógicamente el ambiente, el entorno, el gobierno, el sistema, como le queramos llamar. Primero hay que empezar, lógicamente, de que la libertad de expresión, por supuesto, es uno de los libertades, por supuesto, fundamentales del ser humano para poder expresarse. Y claro, aquí viene lo primero, de que es hasta qué punto o quiénes son realmente los que deben de gozar de esa libertad de expresión, porque también esto se nos ha confundido mucho últimamente. Siempre se ha pensado que los periodistas pues son los
los que tienen el monopolio, o deben de tener supuestamente el monopolio de esa libertad de expresión, porque la expresan de manera pública en medios públicos. Y ahorita que estamos viviendo la era digital, por supuesto que eso se ha modificado porque la comunicación tradicional ha sufrido o ha tenido un cambio sustancial. Antes la comunicación era vertical, totalmente, sí. Y vertical de arriba hacia abajo, donde había un responsable, una fuente, un medio, se generaban los mensajes y acá abajo estaban los usuarios desde el punto de vista comercial o los lectores o el auditorio o el teleauditorio, como le queremos llamar, o sea, los que consumían esa información. Y ahí, por supuesto que la libertad de expresión, y hay que decir de una manera clara, estaba primero sujeta a los dueños de los medios, ¿sí? Porque también entre el gremio periodístico dice, ellos tienen libertad de expresión, pero son empleados, ellos no son los dueños de los medios. Es el primer, que a veces la gente confunde un poquito. Y cuando hablamos de los dueños de los medios, pues ellos argumentan, yo soy el dueño y yo fijo mi política editorial. Y para él, dice, yo puedo generar, o sea, yo puedo expresar con libertad lo que quiero porque es mi medio. Entonces, pues eso siempre ha estado presente hay que reconocerlo aquí en México. Yo siempre he dicho que esa libertad de expresión, pues siempre ha estado muy acotada. Realmente si lo vemos de esa manera, lo que se publica en los periódicos, lo que sale en los noticieros de radio, de televisión, por supuesto que están sujetos, y es válido, están sujetos a los intereses, a los compromisos y por supuesto a la misma ideología de los dueños de los medios. Es su derecho y es su riesgo, además. Pues ellos saben si con esa política editorial pueden tener más usuarios o su medio se va a desacreditar. Pero lo que voy, y los que trabajan en esos medios, bueno, pues están sujetos o sometidos precisamente a esas condiciones del dueño. Y ahí es cuando precisamente dice, bueno, ¿qué se intenta es por libertad de expresión? De que yo puedo decir o puedo expresar lo que yo quiera, lo que yo siento, lo que yo pienso, pues ahí es donde viene precisamente el acotamiento. Primero, podemos decir, desde el punto de vista personal, todos gozamos de esa libertad, sí, pero no lo podemos decir en cualquier lado. Eso lo vive mucho cuando está uno en medios de comunicación. O sea, hay muchos reporteros que, y no lo puedo decir yo, pues es que yo lo que pienso es justo eso. Sí, pero tú no eres el dueño de este medio, ¿sí? Porque hay una serie de factores, no porque esté en contra los dueños o la política editorial de ese medio, para que tú digas lo que tú consideres que es tu punto de vista. Es un elemento. El otro elemento que tenemos es muy grave, y eso cada vez se agrava más, es de que hay una confusión entre libertad de expresión y opinión. Exacto. Ese es un grave problema, porque es que esto es lo que yo creo y lo que yo pienso. Sí, lo crees, pero no por el hecho que lo crees es. Sí, el creer no es existir. Y esto es tan antiguo como los propios griegos, ¿sí? El propio Platón fue muy preciso cuando decía, hay dos formas de ver el mundo. Es el mundo de la realidad y el mundo de las apariencias, ¿sí? El mundo de la realidad lo conocemos a través de nuestra razón, y el mundo de las apariencias lo conocemos a través de nuestros sentidos. Pero como nuestros sentidos no son perfectos, ¿sí? Podemos tener problemas de visión, problemas de la vista, y bueno, pues ya uno que usa lentes con alta graduación, si se los quita uno, no va a ver la realidad tal cual es, se va a confundir, o una persona daltónica. Bueno, claro. Entonces no son seguros esos sentidos. Entonces, eso nos lleva precisamente
a que a través con ese acercamiento a esas apariencias, entonces se generan las opiniones. Él le llamaba doxa, que la doxa es únicamente lo que yo pienso y lo que yo creo, pero no significa eso la verdad. Entonces, ahí es cuando, en este momento que estamos viviendo, Dinora, es cuando ha habido pues esa malinterpretación cuando quieren confundir la libertad de expresión con la libertad de opinión. Y la opinión, por supuesto, pues es lo que uno cree, lo que uno le gusta, ¿sí? No necesariamente tiene que ser cierto, ¿sí? Y entonces ahí ya se pierde mucho el sentido de la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión ciertamente que implica una responsabilidad. Una responsabilidad, porque ok, yo puedo decir lo que yo considero, pero asumo con responsabilidad lo que yo digo, lo que yo escribo, ¿sí? Y no lo que yo pienso, ni lo que yo creo, que es diferente. Luego, con los medios digitales que tenemos ahorita, como esa comunicación vertical que les platicaba ahorita de los medios tradicionales, se ha convertido en una comunicación horizontal hacia los lados con los medios, con los medios digitales. Entonces todo el mundo tiene acceso. Entonces eso tiene bemoles. Alguien dirá, es la democratización de la comunicación. Y al ser una democratización de la comunicación, todos pueden hablar de una manera libre y todos pueden expresar opiniones. Sí, nada más que hay algo muy concreto. Cuando nosotros en ese nuevo esquema de comunicación horizontal que tenemos, ¿sí? ¿Qué nos ha generado? La confusión, ahora sí, de que le comentaba ahorita que las opiniones se confunden como verdades. Es el primer problema. Segundo, de que no hay un responsable como en la comunicación vertical. O sea, la comunicación, aunque tenga esas deficiencias de libertad de expresión, sí, pero hay alguien que al fin de cuentas dice, ok, yo soy el dueño, yo soy responsable, yo lo firmé. En los digitales no. Los digitales va. Y luego, como hay un acceso de todo mundo, entonces cualquiera se siente con la capacidad de opinar de lo que sea, y ahí es cuando confunde. Es que yo tengo libertad de decir, sí, tiene libertad, pero no tiene la preparación para opinar determinado asunto, que es el primero que hay que reconocer. Si yo quiero ejercer mi libertad de expresión, pues debo tener preparado mínimo, asumir con responsabilidad y con compromiso lo que yo estoy diciendo. Entonces ahorita cualquier persona puede hablar de lo que quiera en las redes. Hay una anécdota de Umberto Eco. Umberto Eco, un italiano que ya murió, un reconocido semiólogo, famoso por varias de sus obras, pero sobre todo El hombre de la rosa, me acuerdo. El hombre de la siempre. rosa, sí, los medios, los apocalípticos y el concepto que sacó de los medios. Pero cuando le preguntó una vez sobre las redes sociales, ¿sí? Y él dijo, palabras más, palabras menos, dice, es que en las redes, y así lo dijo tal cual, soy un poco feo, está lleno de idiotas. Tienen derecho, pero no se vale, ¿sí? Y que no confundan lo que creen, lo que piensan a decirlo. Decía, es como una cantina. Por ejemplo, llega una cantina y llega una persona y el borrachito de la cantina clásico empieza a tomar, se le pasan los tragos y empieza a decir una bola de cosas y la gente lo escucha. Bueno, está tomado, está diciendo lo que quiera. Mañana no va a tener efecto ni nada, va a tener una cruda y se lo vuelve harto. Dice, y punto, y ahí no pasa nada. Sí. El problema es de que ahora el equivalente a esos ebrios, esos borrachitos de cantina, son los que están permanentemente en las redes. Y que tienen mucho poder, sí, también de audiencia. Lo que se les ocurre, como se les ocurre, pero además con otro gran ingrediente peligrosísimo en contra de la libertad de expresión, el anonimato. Entonces esconden el anonimato y entonces decía, es que no es posible que en las redes sociales puedan compartir espacios y debatir opiniones una persona
práctica, pues no iletrada, porque tienen que ser escritos, pero una persona totalmente sin estudios que un premio Nobel. Ese es el resultado de esa comunicación horizontal. Que un concepto que se ahorita, pues qué padre, es democrático. Sí, pero no. Sí, pero no, porque hay gente desde el anonimato que no va a asumir ninguna responsabilidad. Y el otro paso, al ser anónimo, se va a prestar precisamente a una serie de acusaciones, de señalamientos, de mentiras, de infundos, de falsas noticias, de desinformación. Y con todos esos, pues la libertad de expresión, ¿en qué queda? Lo malo es de que ellos se amparan malamente en su derecho a la libertad de expresión. Y también aquí, bueno, surge un asunto delicado en el tema de la formación de personas que se van a dedicar de manera profesional, por supuesto, al periodismo o a la comunicación, sí. Porque sí se ven tentadas estas personas a ser populares, como estas personas que mencionaba usted, a lo mejor que tienen mucha audiencia, que tienen muchos likes, que tienen muchos seguidores, sí. Pero no necesariamente son personas formadas profesionalmente, no tienen esta formación ética, digamos, para claro. Ejercer la libertad de expresión, claro. Con responsabilidad. Sí, que eso implica una capacitación, y cuando digo también de asumir una responsabilidad es porque precisamente hay una capacitación previa. Que la capacitación previa incluye pues un rigor en lo que se escribe, un respeto y distancia de lo que se escribe y no involucrarse. Tenemos otro fenómeno, sin una desviación terrible, que en lo personal yo no estoy de acuerdo con el término de periodismo ciudadano. Yo creo que no existe ni debe existir, no hay que confundir. Se interpreta que el periodismo ciudadano es alguien va caminando por la calle y ve que hay un choque y saca su celular, toma la foto y lo sube y dice un par de brutos chocaron y dice ese es periodismo ciudadano porque está subiendo algo de información. No, eso no. Simplemente fue testigo de algo, ¿sí? De un hecho inesperado, un hecho podemos decir noticioso ciertamente, pero definitivamente no le da la capacidad de periodismo. ¿Por qué? Porque el periodista, pues debe de investigar, debe de responder para empezar una serie de preguntas básicas, el qué, quién, cuándo, cómo, dónde, y luego el por qué para ver unas causas, porque ahí sí estoy de acuerdo, un periodismo que busque soluciones, un periodismo de soluciones, y simplemente con el hecho de subir algo, ¿sí? Y esto también va a prestar a alguien que me caiga mal, ¿sí? Dicen, lo va a quemar, lo voy a subir a las redes, y lo hacen, claro, desde el anonimato, y vuelven a tener lo mismo. Ya lo denuncié públicamente, como si tuviera un valor de una... Y yo creo que eso, además, afecta también a otro tipo de derechos también de las personas. Y entonces eso es lo que también está sufriendo lamentablemente, esa confusión de lo que llamamos libertad de expresión. O sea, ¿por qué? Porque ni siquiera se está abusando, sino simplemente pues no se está respetando. Y el otro ingrediente también que hay que verlo es lamentablemente el ejercicio de los gobiernos, de los sistemas. Creo que hay un problema serio y vemos ahorita con pendiente que hay algunas decisiones de caso del gobierno en México, vemos con preocupación ciertas medidas tendientes a limitar en ese ejercicio de libertad de expresión en algunos medios de comunicación críticas, ¿sí? Hay 3 casos muy concretos. El más importante es una gobernadora del estado del sur, ¿sí? Que le molestaban críticas de un medio de comunicación, y logró que lo castigaran, porque no hay otra palabra como decirlo, a pesar de que tenía desde el 2017 ya estaba inclusive jubilado del medio donde trabajaba,
se ampara, pero con todo, ahí está, con todo el poder del gobierno, ¿sí? Logra una orden donde un juez le ordena que todo lo que publique debe primero pasar por una revisión, y segundo, que nunca debe mencionar para nada al gobernador. Entonces, ese, por ejemplo, es un ataque que nunca nos ha pasado aquí en México, gravísimo. Estamos hablando de siglos anteriores. Claro, en Sonora hay otro, en Guanajuato hay algo, son similares, sí. Puebla. Y lamentablemente, como que algunos gobernadores que no les gusta eso lo van multiplicando. Claro que antes también había otras formas diferentes también de los gobiernos. Alguien diría, eran más sutiles, pero también eran muy efectivas. Por ejemplo, el gobierno priista de tantos años. O sea, el gobierno priista nunca hizo eso. Bueno, pero hizo otras cosas diferentes. El gobierno priista, ¿qué hizo? A ver, en el caso de los periódicos, que eran los medios líderes en ese entonces, ¿cuál es la materia prima de los periódicos? El papel. Sin papel usted no puede publicar periódicos. ¿Qué hizo? Crea una fábrica aparentemente particular, pero de gobierno, que era PIPSA. O sea, toda esta es sociedad anónima, PIPSA, productora e importadora de papel, S.A. PIPSA. Entonces, esa fábrica producía rollos y rollos de papel periódico para imprimir periódicos. Entonces, la tabla era muy fácil, muy simple, muy sencilla. Periódicos que me traten bien, tienen crédito, ¿sí? Tienen crédito, y se les puede haber fiado rollos y rollos de papel, toneladas de papel. Sí. Ahí va la sutileza del control, pero al final los críticos, sí, yo no los voy a censurar, no sé nada. Simplemente, oye, págame los rollos que me debes. Oye, pero no tengo. Pues lo siento mucho. Esa, por ejemplo, es la historia de cómo terminó. ¿Se acuerda la famosa Organización Periodística García Balseca? Sí. ¿Qué era? Era que en ese entonces, como medio de comunicación, pues era fin al gobierno. Pero pronto llega Luis Echeverría. Para Luis Echeverría le fue molesto ya ciertos lineamientos de la política editorial de esos periódicos. ¿Sí? Claro. Pues no les dijo nada, simplemente él dijo, yo respeto la libertad de expresión en este país, se respeta. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues simplemente dice, oye, págame el papel, tienes tantos periódicos en todo el país, pero pues sí, es que tenía crédito, no, ya requiero que me los pagues. No pudo pagar, pues lo intervinieron. Y la libertad de expresión, entre comillas, se respetó. ¿Qué pasó con la revista Proceso? Que también se convirtió en incómoda. Igual. Él dice, ¿limitaron la libertad de expresión? No. No directamente. No, crearon un conflicto interno en una cooperativa que destituyen al director, a Julio Scherer, y a los seguidores. Dicen, o sea, legalmente nosotros no tenemos por qué intervenir, es una cooperativa de ustedes, nosotros no tenemos que ver. Bueno, pero sabemos quién estaba detrás. Bueno, esas eran las formas, yo le digo sutiles, pero al final de cuentas equivalieron. Hoy tienen un efecto yo creo inmediato. Que es el riesgo porque cada vez se está haciendo de una manera más brutal, pues una manera más agresiva. Más agresiva. Y el otro, y después de eso, siento que sí está en riesgo la libertad de expresión en México porque no hay reacciones, no hay nada. Eso que usted me preguntaba de la libertad de expresión, pues nunca lo hemos tocado últimamente, a pesar de que estamos viendo todo eso que está sucediendo, ¿sí? Y luego también pues hay un alud de todos los contenidos, como nunca, una sobreabundancia informativa justamente en las redes sociales. Y en las redes sociales, bueno, pues es una nueva forma en que la gente se entretiene. Hay un autor, Ignacio Ramonet, que él sostiene que la pregunta era, bueno, ahorita hay censura, no hay censura, hay libertad de expresión.
Dice, no en los términos de antes. Antes para nosotros la censura limitaba la libertad de expresión. ¿Y en qué consistía la censura? Mutilar, cortar, punto. No te publico esto, hasta aquí te publico. Era censura. ¿Sí? Dice, ahora la censura tiene otra cara totalmente diferente. ¿Sí? Es la sobreabundancia de información. Hay un gran mundo de información como nunca hemos tenido, que nunca nos acabaríamos de ver lo que en un solo día se subió a internet. Jamás será imposible. Entonces, esa es la nueva censura que estamos sufriendo, porque no sé que nos perdamos en lo esencial, ¿sí? Y bueno, pues a todos nos queda muy claro que la técnica de lo que le llamamos hipertexto es ir como chapulín, como rana, vamos brincando de un lado para otro, empezamos a buscar algo en internet y luego sale algo subrayado, nos metemos en una liga y nos brincamos y andamos para todos lados. ¿Sí? Y el único, ¿qué andaba buscando? De todo un poco. ¿Qué andaba buscando? ¿Ya? Y vimos Terrible. 10, 15 temas. Dice, esa es de las peores censuras porque nosotros mismos la estamos propiciando, la estamos provocando por efecto de la tecnología. Claro, y resulta que estamos desinformados. En realidad no es que nos hayamos informado mucho, sino que tenemos una latente desinformación. Sí. Doctor, el tiempo se nos está agotando y de hecho, bueno, quisiéramos pedirle dónde podemos encontrar más referencias. Sabemos que usted también ha escrito varios libros que abordan estos temas de alguna forma, pero también hay algunos enlaces, algunos lugares donde podemos consultar más. Bueno, en lugar sí específico no. Parte de esto lo tengo en un libro que se llama Presente de Censura Horizontal, que es el nuevo, le puse el nuevo tribunal digital o la nueva Inquisición, que es una forma en que nos estamos limitando entre nosotros esa libertad de expresión. Rápido, otro fenómeno que sale, los que comentaba ahorita los influencers. Sí. O sea, los influencers lamentablemente los consideran líderes de opinión, cuando realmente son personas que no tienen la capacidad o la preparación, con todo respeto, tienen la habilidad para convocar, para vender su imagen y luego se les contratan comercialmente para promocionar productos, pero lamentablemente son los nuevos modelos de líderes de opinión. La popularidad de los likes. Que es la popularidad, que es el imperio de los likes. El que tenga más likes es el que va a tener mayor presencia, pero la gente también lo confunde como que eso es también parte de la verdad. Es muy, muy triste esto. Bien, doctor Javier Contreras, muchas gracias por acompañarnos aquí en Consentido Humano. Le vamos a invitar otra vez porque hay muchos otros temas que seguramente muy rápido se acaba el tiempo, pero le vamos a invitar de nueva cuenta. Nos interesa mucho seguir teniendo su opinión y su presencia aquí en Consentido Humano. Y a usted que nos ha acompañado, muchas gracias. Le invitamos a visitar la página de la comisión www.cdhchihuahua.org.mx. También puede escribirnos al correo de este programa @cdhchihuahua.org.mx y puede también comunicarse al teléfono de la comisión 614-201-2990. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Hemos llegado al final de esta emisión. Pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana. Esto fue una colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua y Radio Universidad de la UACH. Hasta pronto. Con sentido humano.